Hola familia Torre Fuerte, familia en Cristo que se encuentran en otros estados o países, amigos que nos escuchan también por este medio, Dios les bendiga grandemente. Oro a nuestro Dios porque todo en casa esté marchando bien. Estemos orando como iglesia por aquellos que se encuentran enfermos para que recuperen la salud, por aquellos que quizá han perdido su empleo, su negocio, que Dios supla cada necesidad, que aquellos que en algún momento pusieron su fe en Jesús no claudiquen, que no vuelvan atrás. Oremos por los matrimonios de nuestra iglesia, que sean matrimonios fuertes, porque colocan a Jesús como el centro de todo y que no lo dejen fuera de sus vidas. Oremos por ser una iglesia que cumple con su llamado y confía en su Señor y sabe esperar en Él. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Hoy estaremos dando continuidad al capítulo 9, versos 14 al 24. Así que voy a dar lectura. Síganme con su vista, por favor. Repito, Romanos capítulo 9, versos 14 al 24. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Yo comentaba, cuando algo nos afecta de tal manera que no podemos con ese sufrimiento, no podemos con ese dolor, es bien fácil decir que Dios es injusto. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no es así. Para nada Dios es injusto. Aunque nos es difícil comprender y aceptar las decisiones de Dios, tenemos que someternos a su soberanía, entender que Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. El verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que podemos ver aquí es que la situación principal no es por qué Dios descarta a algunos. La pregunta es por qué Dios ha decidido darnos misericordia cuando no la merecemos. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La palabra misericordia en esta porción de Romanos se repite 5 veces. Qué curioso, ¿no? A mí me queda muy claro que lo que Pablo está explicando aquí es un asunto de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es misericordioso porque es un atributo de Él. Dios puede otorgar a alguien misericordia porque Él es un atributo de Él. Es como el tema del amor, como el concepto del amor. Dios puede darnos amor porque Dios es amor. En el tema de la misericordia sabemos que este término significa no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos ustedes y yo? De acuerdo a nuestras obras, a nuestros pensamientos, a lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿qué merecemos? Si esto se tratara solo de la justicia de Dios, no sé dónde estaríamos todos nosotros. Bueno, ya ni existiríamos prácticamente. Estaríamos pero bien muertos. Porque la justicia significa recibir lo que sí merecemos. Pero gracias a Dios que Él no es solo justo, sino misericordioso también. Y que su misericordia actúa cada vez que nos damos cuenta que no estamos recibiendo lo que sí merecíamos. ¿Y saben cada cuánto me doy cuenta que recibo la misericordia de Dios en mi vida? Cada día.
Cada vez que despierto, que abro los ojos, me doy cuenta qué tan misericordioso es nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cada vez que obtengo un logro, me doy cuenta que no fue por mí. Cada vez que nos ascienden en el trabajo, que nos dan una nueva responsabilidad, debemos reconocer que no fue por nuestra inteligencia o porque nosotros seamos tan buenos en lo que hacemos. No, nosotros no nos ganamos nada. Es por el poder de Dios que nos levanta para cumplir sus propósitos. Fue porque Él quiso, porque tiene un plan y te está considerando. Si Dios te levanta, es porque quiere que otros sepan de Él a través de ti. ¿Te das cuenta de la realidad? Si es que te han dado un nombramiento, te han considerado para algo más importante, nunca dependió de ti. Es por Dios que estás ahí, para la gloria de su nombre. Vamos a continuar leyendo. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si nosotros leemos esto así nada más, podríamos pensar, ¿qué Dios tan caprichoso, no? A unos les da misericordia y a otros se endurece. Y si endurece a algunos, pues ¿cómo va a condenarlos si Él mismo los endureció? Pero no fue Dios quien aumentó la incredulidad en el faraón, sino que el mismo faraón no tuvo el deseo de obedecer a Dios desde un principio. Dios dejó que el faraón endureciera su corazón. Y cabe mencionar aquí que aún en los incrédulos y en los de duro corazón, Dios se glorifica. Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ahora, esta parte también puede sonar como que Dios es un dictador, alguien inalcanzable, autoritario, que está muy lejos del hombre. Pero no es así, es todo lo contrario. La siguiente pregunta que hace Pablo es: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta pregunta nos habla de la capacidad que tiene nuestro Dios para tomar nuestra vida y en sus manos darle forma. Antes éramos vasos que no funcionaban correctamente. Ahora nos da forma con sus manos para hacer vasos funcionales. Antes nuestras vidas no eran agradables ante sus ojos. Ahora nos moldea para que agraden y den honra al alfarero que los formó. ¿Te das cuenta? No se trata de un Dios caprichoso ni dictador, sino de un Dios misericordioso. Algo que puedo ver también en esta pregunta es que el vaso de barro depende totalmente de las manos del alfarero. El vaso no se puede dar forma a sí mismo. Así que el vaso debe reconocer el poder y soberanía del Creador. El vaso tiene que rendirse y ser dócil a las manos del alfarero, quien tiene toda la autoridad y poder para hacerlo nuevo y mejor. Seguimos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Un paréntesis aquí. El vaso de deshonra no deshonra a Dios, sino que se deshonra a sí mismo, porque Dios sigue siendo Dios. Así que deshonra el propósito para el cual fue creado. Verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tenemos un Dios tan paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios está siendo tan paciente con aquellos que son tercos, necios, incrédulos, para arrepentirse y creer en Jesús. Lo contrario a nosotros, ¿no? Que compartimos el evangelio una vez y si la respuesta de aquella persona no fue positiva, ¿qué hacemos? Bueno, que Dios te bendiga, yo ya te dije, si quieres creer bien y si no, pues suerte en el infierno, ¿no? ¡Guau! Así somos, nada pacientes. Lo peor del caso es que no recordamos cuánto tiempo nos esperó Dios a nosotros para que dobláramos nuestras rodillas ante Él. Dios es paciente con esas personas y con nosotros también. El hecho de que Dios no traiga en este momento su ira sobre ti no significa que no le importe tu pecado. Es porque está siendo paciente contigo para darte más oportunidades para que te arrepientas. Dios nos espera tanto y nos da tantas oportunidades para hacer evidente su poder y su paciencia. Versos 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¡Wow! ¡Qué contraste! Aquí, ¿se dan cuenta con los vasos de ira? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Eso es lo que somos en Cristo, vasos de misericordia. Los que hemos decidido caminar con Cristo y rendir nuestra vida a Él, cuando nos encontramos en ciertas situaciones difíciles en las que tenemos que responder a otros de alguna manera, respondemos no dando lo que otros merecen, es decir, con misericordia. Algunos ejemplos. Cuando alguien nos lastima, ¿cómo quieres responder? Con lo que merece la otra persona, ¿cierto? Pero un vaso de misericordia responde perdonando al ofensor. Bendice al que te maldice. Cuando alguien nos odia, por ejemplo, nos envidia, cuando no le caemos bien por alguna razón, ¿cómo respondemos a eso? ¿Me odias? Ah, pues yo te odio más. Tampoco te quiero ver, ni hablar, ni falta que me hicieras. Así somos algunos, ¿a poco no? Si esa es nuestra respuesta, es que estamos perdiendo de vista, estamos olvidando que tú y yo somos vasos de misericordia. Así que nuestra respuesta para el que nos odia debería ser todo lo contrario al odio, es decir, amor. Termino con esta ilustración. Aquí tengo un vaso que tiene agua. Cuando este vaso es sometido a una circunstancia difícil, compleja, como lo que acabo de mencionar, y es movido, el agua que está dentro, cuando yo lo muevo tanto, ¿qué derrama? Agua, exactamente, porque tiene agua. Pero un vaso de misericordia, que tiene misericordia, cuando es movido, cuando se mueve tanto de tal manera que se desborda, ¿qué va a desbordar? Exactamente, misericordia. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias porque una vez más vemos tu misericordia en nosotros. Te pedimos que a través de tu palabra nos transformes y nos hagas nuevos en ti, nuevos vasos que te honran, que te glorifican, que te agradan y que desbordan únicamente misericordia. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.
Fue un gusto haber estado con ustedes. Perdón por las fallas técnicas, pero bueno, esto es totalmente en vivo. Que Dios les bendiga, iglesia. Saludos.